Zurriaga, pocos minutos nos separan. Me imagino que no hace falta que os diga que hay que recibirles. Y estaban ya hace 5 minutos, 10 minutos aproximados en el puente de Carrefour. Dos retos paralelos que se han juntado en uno. Qué mejor forma de empujar el carro que conseguir 2 kilómetros con 5, pasando por Elche, Novelda y Villena. Son las 7:15 y faltan ya muy pocos minutos para que veamos la llegada del reto. Y ese pasillo de gente. En las piernas de Raúl Zurriaga. Son las... Así, los dos a una. Y señores, como no podía ser de otra manera. Mira que me acompaña. Ahí está la bala de María José. Un par de trofeos para nuestros dos campeones y María José. Un aplauso más fuerte, Valencia. ¡Espartanos! En aquel reto van recazamuertos espectaculares. Raúl Zurriaga, Víctor Germán, María José. Ahí los tenemos también. José aquí abajo. Sobre todo María, la tenemos aquí abajo. ¿Qué le gustaría? Tenia que ser molt gran per a fer això esportivament parlant, com a esportistes, però sobretot com a persones i com a amics. Quan es començàvem Maria i jo a córrer era molt complicat fer-se un hueco. Avui per avui hem aconseguit moltes coses gràcies a la lluita de gent com ells. Per a mi és més que un honor poder dir això. La veritat és que ha sigut un plaer rebre l'acollida de tota la gent, de totes les institucions que s'han volcat en nosaltres sempre, Diputació de València, l'Ajuntament, altres empreses sense les quals tot això no es podria haver fet. Però indudablement la força física i mental d'ells és el que ens porta endavant dia a dia. Jo penso que nosaltres fem una prova d'esforç tots els dies, que tenim cadascú que tenim una família amb aquesta malaltia. A mi m'agradaria d'alguna manera dedicar tot aquest esforç a la Mare de Maria i a les mares que pateixen aquesta malaltia. Jo penso que elles són els verdaderes héroes d'esta història i, com no, per a aquests ulls que estem tots mirant.
La fuerza nos la da María y todas las niñas Red para poder conseguir estos retos, así que así es muy fácil conseguirlos. Sí, así es, o empujando el carro con ella o en la mente, pero siempre está, no solo María, sino todas las niñas con síndrome de Red. Me quedo con el final. Sí, he estado todos los días soñando con esto y al final y aquí estamos. La verdad que este año Diputación ha sido especial para nosotros, nos ha ayudado desde el primer momento con el gerente de Inmersa a la cabeza en todo lo que hemos necesitado y nada, darle gracias desde aquí y esperemos poder colaborar con ellos en otras causas. Que la gente por donde pasemos se solidarice con el síndrome de Red y que sepa que es una enfermedad que existe y que hay que investigarla como otra cualquiera. Se te va todo, se te va las penas, te olvidas de todo y vale la pena el esfuerzo por ver la solidaridad de la gente, la que está aquí y la que no ha podido venir, que es mucha. Y la ayuda que hemos recibido de Diputación, sobre todo, eso es principal. Yo creo que sin ella no lo hubiésemos podido hacer como lo hemos hecho y recibir a la gente aquí en las Torres de Serranos, que nosotros lo que queríamos era hacerlo grande, que tuviese respuesta a la gente, pero no con nosotros, sino con las familias que día a día luchan con la enfermedad.